Alemania tiene un grave problema. Alemania tiene un grave problema. Tiene un grave problema con el tema de la inmigración. Al parecer, a Olaf Scholz se le salió de control esta política de Ursula von der Leyen de abrirle las puertas a todas las personas que quisieran solicitar asilo. En su momento sonaba muy bonito para los alemanes, sonaba muy bonito para los políticos, porque era un mensaje de abrirle las puertas a aquellas personas que más lo necesitan, a estas naciones de Europa que tienen mucho que ofrecer, por supuesto. Pero a estas alturas del partido ya se dieron cuenta que no es así, que no funcionó como lo había planeado Ursula von der Leyen, como lo propusieron en su momento. Todas estas garantías, todos estos supuestos beneficios, estas oportunidades que tenían estas naciones, se cayeron a pedazos y lamentablemente ya no pueden hacer más por, recuperar un poco de toda la ayuda económica, de recuperar quizás los espacios que ahora ocupan los inmigrantes, porque lamentablemente ya se quedaron en estos países. Y me refiero a lamentablemente porque muchos ciudadanos en España, muchos ciudadanos en Alemania, en Francia, ahora incluso lo van a empezar a vivir en Bruselas, tienen este pequeño problema. Ya no hay dónde vivir, porque todas las casas, incluso hay algunas en las cuales están sacando a sus dueños para dárselos a estas personas que viven del gobierno. Y las personas que pagan los impuestos, como pasa con el tema de los españoles, ellos van a seguir pagando sus impuestos, van a seguir pagándole a estas personas que les quitaron sus casas. Y lo mismo puede pasar en Alemania. Y ese miedo es lo que ha impulsado a los ciudadanos a levantarse en contra del gobierno de Olaf Scholz, de su partido, y decir no queremos esto. Y obviamente es un miedo en el tema político, porque no quieren perder otra vez las elecciones. No quieren que el partido de Olaf Scholz prácticamente desaparezca. Obviamente llega un punto en el que dices no podemos más. Yo sé, Ursula von der Leyen, que tu plan es que aceptemos a una gran cantidad de inmigrantes. Yo sé que ese es tu plan, pero en Alemania ya no se puede. En Alemania no se puede. La ministra del Interior de este país, Nancy Faeser, ya se manifestó en contra de la Unión Europea y dice que no. Ya no pueden, que Berlín no tiene otra opción sino que reforzar los controles fronterizos, porque ya los recursos, tanto estatales como federales, prácticamente se agotaron. Ya no tienen dinero para ayudar a todos estos refugiantes o solicitantes de asilo. Por mucho que la Unión Europea diga, nosotros tenemos que tener los brazos abiertos, las fronteras abiertas, ya no se puede. Porque finalmente los que tienen que mantener a estas personas son los gobiernos. ¿Y el gobierno de Alemania? El gobierno de Alemania no tiene dinero. El gobierno de Alemania, recordemos, tiene que pagar cada vez más cara la luz, tiene que pagar lo que es el combustible, lo que es el gas, cada vez más caro. Y ya no pueden hacerle frente. ¿Saben por qué? Porque ya no tienen inversión. Porque las empresas están huyendo de este país. Entonces no les queda más remedio que decir vamos a cerrar las fronteras. Desde que Olaf Scholz anunció que Alemania comenzaría nuevamente a controlar los pasaportes a lo largo de la frontera terrestre durante por lo menos 6 meses, parece que esto se va a incrementar. Ya no solo van a ser 6 meses, sino que a pesar del acuerdo de Ursula con Ursula von der Leyen, ellos tienen que cerrar las fronteras porque ningún país del mundo, ninguno puede aceptar un número ilimitado de refugiados. A pesar de todo lo que diga la Unión Europea, a pesar de los mensajes de Ursula von der Leyen, Alemania ya ha llegado cada vez más al límite, a los números rojos
de lo que es realmente asequible en términos de recepción, de alojamiento y de atención, porque no solo los reciben, les dan una casa, un departamento o los colocan en zonas de refugiados. Y aparte de eso les tienen que dar dinero. Les dan unos, supongamos, 1,000 euros. ¿A cuántas personas? O por familias, o simple y sencillamente, digamos, una gran cantidad de recursos sin contar a los refugiados ucranianos, que recordemos que a los refugiados ucranianos les pagan casi el doble de lo que le dan a los solicitantes de asilos de cualquier otro país, ya sea de África, de lo que es la zona de Oriente Medio, de Siria, de Irak, no importa, pero a los ucranianos les dan el doble. En este caso, esta ministra del Interior ya dijo en una carta que le envió a Ursula von der Leyen que los recursos tanto federales como estatales están casi agotados y que existe en este momento un riesgo real de sobrecarga del bienestar común de todos los argentinos. Según esta carta, el volumen de entradas irregulares a este país era completamente inaceptable, pero sobre todo preocupante, pues ascendió a 50,000 personas, 50,000 inmigrantes en los primeros 7 meses de este 2024. No hay forma de que el gobierno mantenga a 50,000 personas, sin contar a los que ya tenía, sin contar a los ucranianos, que llevan 2 años en ese país. Faeser también recalcó que las amenazas a la seguridad, al orden público, todo esto exige que se restablezcan los controles fronterizos y hay algunos incidentes de delitos violentos y con cuchillo por parte de estos refugiados que obviamente no pueden aceptar en el país. 3 personas han perdido la vida y 8 más resultaron heridas tan solo el mes pasado en una ola de apuñalamientos en un festival de la diversidad en Solingen. El sospechoso es un sirio de 26 años que habría solicitado asilo en el año 2022. Alemania escribió que está muy preocupada por la creciente disfuncionalidad del sistema de Dublín, el esquema de la Unión Europea según el cual los solicitantes de asilo deben ser atendidos por el país por el que ingresaron primero. Berlín ahora está buscando algunas formas de hacer lo mismo que está haciendo Víctor Orbán, que es una maravilla, porque Víctor Orbán tenía razón. Y eso es lo mejor, que hoy están reconociendo que Víctor Orbán, a pesar de que lo trataron mal, de que lo acusaron de traidor, que todo el mundo le dio la espalda, que tiene su dinero congelado por la Unión Europea, que tiene una multa de 200 millones de euros y que cada día que pasa le suma 1 millón más y que se lo van a descontar del dinero congelado que no le quieren pagar. Bueno, ese primer ministro de Hungría tenía razón y con eso nos vamos, porque Alemania se va a tener que enfrentar a Ursula von der Leyen por no cumplir, pero sobre todo por aceptar o implementar el mismo plan de Víctor Orbán. ¿Cuál es? Tomar estos inmigrantes y trasladarlos a los países de la periferia del bloque, como Bulgaria, como Grecia, Italia. Vamos a ver si Giorgia Meloni les abre las puertas, por supuesto, hasta me estoy riendo, y también en Rumania. A estos países es donde los quieren trasladar porque estas naciones, sus solicitudes deberían haber sido procesadas o incluso la mayoría de los inmigrantes de fuera de la Unión Europea han tratado de terminar en Alemania debido a los generosos beneficios sociales que ninguno de los otros países ofrece. Y por supuesto todos se quieren ir a Alemania, pero como ya Alemania ya no le alcanza, ya no tiene dinero, ya no es el país más rico de la Unión Europea, ya no es el país de las inversiones, de la industria, del desarrollo, el más grande, el motor de la economía de la Unión Europea, como esto se acabó, entonces ya no pueden recibir a nadie más. Imagínense, si todavía tuvieran dinero, seguirían recibiendo otros 50,000 inmigrantes más en estos
6, 7 meses que terminaba el 2024, si en la mitad del año recibieron 50, la otra mitad también. ¿Qué es lo que va a hacer Olaf Scholz? Va a tomar a estos inmigrantes y los va a regresar a Bulgaria, a Grecia, a Rumania, a donde quieran. Pero no los quiere ya en Alemania. Y ese es el plan de Víctor Orbán. Ese es el plan de Orbán. La única diferencia es que Víctor sí los va a recibir y los va a llevar en un camioncito y los va a trasladar hasta Bruselas, donde se encuentra la cuna de la Unión Europea, el centro de la Unión Europea. Allí los van a colocar. Si quieren ir a tocarle a la puerta a Ursula von der Leyen, adelante, háganlo. Y que ella les resuelva el problema de la inmigración. Que ella les resuelva dónde se van a alojar, cuánto dinero les van a dar, que lo haga ella. Porque si su política es abrir las puertas, que lo resuelva ella. Y llenan a toda Bruselas de todos los inmigrantes que quiere que se acepten en otros países. Y esto es algo que se le aplaude a Víctor Orbán. Sería una joya, sería maravilloso si Pedro Sánchez hiciera exactamente lo mismo. Pero a Pedro Sánchez no le interesa. A Pedro Sánchez le interesa que los ciudadanos de España se queden sin casa, se queden sin trabajo y aparte tengan que seguir pagando impuestos para seguir manteniendo a los inmigrantes y obviamente a todos los asesores de Pedro Sánchez, al propio Pedro Sánchez, a la corona y también, por supuesto, vivir en toda esta zona de violencia que se está registrando, por supuesto, en España. Esto es lo que quiere Pedro Sánchez. Parece que Alemania dijo: quizás no es necesario llegar hasta ese punto. Y obviamente el de la idea maestra fue el propio Víctor Orbán. Así que se le aplaude. Se le aplaude a Olaf Scholz y va a empezar a trasladar a todas estas personas del país. Porque los alemanes no se lo merecen, porque los españoles no se lo merecen, ni los franceses, ni los húngaros, ni ninguno de los ciudadanos de la Unión Europea. Porque primero deberían de ser ellos. Antes de ayudar a otros, primero ayuda a tu pueblo, porque tu pueblo tiene hambre. En España no les alcanza, ni para pagar la renta, ni para pagar el supermercado, la comida, no tienen nada. En Alemania están igual, y se acerca el invierno y tampoco van a tener para pagar la energía eléctrica. Primero ayuda a los tuyos. Eso es lo que dice Víctor Orbán antes de abrir las puertas, aceptar a cientos de personas que vas a tener que mantener cuando ni siquiera puedes ayudar a tu pueblo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.